que no vienen al caso ahora, las condiciones, el espacio, el escenario y las formas de ejercer la comunicación no son iguales. ¿Y qué es fundamentalmente lo que caracteriza esa diferencia? ¿Cuál es el escenario en el que esa diferencia se hace visible muy claramente? Dos cosas. La primera, todo hecho, todo acontecimiento, toda actividad muy concreta, por más lejana o cercana que sea, no existe si no pasa por los medios de comunicación. Antes, incluso algunos acontecimientos, es decir, hechos de relevancia, ni siquiera la persona más importante se enteraba si no era 1 o 2 o 3 días después. Ahora, lo que estamos haciendo este rato, lo que estamos viviendo este rato, lo están conociendo a través de las redes. Yo venía escuchando lo que se decía, y efectivamente, cualquier cosa que se diga aquí, o que ocurra, o que pase, prácticamente se conoce en tiempo real. Esa condición ya da paso a que haya una enorme responsabilidad y haya una enorme incidencia entre lo que se comunica y lo que ocurre en la realidad y lo que se puede afectar o beneficiar a un ciudadano, una comunidad, un país o el planeta entero con lo que se diga a través de la comunicación. Ese factor ya es determinante. Y el otro, que sí me parece muy importante, es que por muchas razones, que tampoco vienen al caso, la política se ha mediatizado enormemente. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes la ejercen, que quienes la piensan, que quienes incluso la evocan como un mandato, como un ejercicio pleno y democrático, sin los medios no existen. Sin los medios prácticamente estarían desconectados, desconocidos o nadie los conocería. O por lo menos no incidirían en el escenario público en general. Y por otro lado, que también es importante, esos medios y esas corporaciones mediáticas en general, no quiero hablar de alguien en particular, de una u otra manera se han politizado enormemente. Y ahí sí podemos hablar 2 horas, pero este no es el momento. ¿Por qué digo que estas dos cosas? La política se ha mediatizado y los medios o las corporaciones mediáticas se han politizado. Basta ver lo que ocurrió esta semana que pasó y habría que pensar hasta dónde lo que dice un medio de comunicación o la intención que hay detrás de un medio de comunicación al titular, al señalar un acontecimiento como verdadero o falso, puede incidir en la vida pública. La semana que pasó, un canal de televisión y 3 periódicos dijeron que las medicinas se habían incrementado hasta un 300%. Eso, les voy a contar mi caso particular, a mi papá, que tiene 75 años, inmediatamente conmovido, sacudido, no sabe qué hacer, dice, ¿qué hago ahora, hijo? Las medicinas a mí me cuesta tanto esto, el otro, sumado, si se multiplica por 300, eso no me va a alcanzar el sueldo, voy a tener que recurrir a otras formas de ingresos para poder solventar mis medicinas. Yo le digo, no, espérese, tranquilo, vamos a averiguar qué está pasando exactamente. No pasaron 3 días y no han aclarado que eso no fue así. Si ese es un hecho liviano, entre comillas, que implica, que incide, que afecta a una comunidad concreta, que eleva al nivel de preocupación o quizá de angustia, miremos lo que ha pasado en general con otros elementos, como fue la crisis financiera de este país, como fueron las disputas entre corporaciones mediáticas que estaban alimentadas, precedidas o manipuladas, como la quieran ver ustedes, por factores o poderes fácticos como eran los bancos. Y eso que pasa aquí, pasa en el mundo en general. Miren lo que pasa con el Grupo Podemos en España, que tiene, según los últimos sondeos, 31,5% de preferencia del electorado. Miren los medios que los atienden, miren los medios que les dan voz. Si el 31,5% de las encuestas señalan que es prácticamente la primera fuerza política, ¿por qué están censurados? ¿Por qué no tienen espacio? ¿Por qué sus posturas no son expandidas? ¿Por qué no son amplificadas por los grandes medios de comunicación? ¿Porque constituyen un peligro? ¿Porque constituyen una amenaza para ese factor, para ese poder fáctico? Claro que sí. En esa perspectiva, para no demorarme mucho, yo quisiera plantear una cosa que aquí en general, en el Ecuador, quiero decir, se ha estigmatizado sin mayor reflexión, sin mayores argumentos. ¿Por qué la comunicación debería ser o podría ser un servicio público o ser considerada como un servicio público?
Yo creo que ahí hay varias cosas que ya se han dicho entre líneas. Al momento interviene el licenciado Orlando Pérez, director de diario El Telégrafo, quien se refiere sobre todo a la enmienda relacionada a ver a la comunicación como un servicio público. Él ha hecho referencia a que la política se ha mediatizado y que los medios a la vez se han politizado. También manifestó que es responsabilidad de cada medio de comunicación la información que emite y al momento pues está explicando el por qué la comunicación debe ser ha sustentado y ha dado argumentos al ejercicio periodístico ético y responsable de muchos medios de comunicación y sobre todo de algunos periodistas en América Latina. Él, que no es bolivariano, que no es chavista, que no es correísta, que no es comunista, que etcétera, etcétera, él dice lo siguiente en un artículo publicado en la Fundación para el Nuevo Periodismo. Los periodistas, bueno, va a leer el párrafo para que se entienda lo que está contando él. La libertad de expresión que elimina todos los obstáculos para decir o escribir lo que uno quiera resulta tan absurda como la que pretendía tener un taxista que reaccionó cuando su pasajero le pidió apagar el cigarrillo que acababa de encender. Estoy en mi taxi y aquí hago lo que me da la gana y lo he hecho a usted si me da la gana. Los periodistas, continúa Javier Darío Restrepo, que reprodujeron y rechazaron la escena, pueden estar defendiendo su libertad sin límites, sin caer en la cuenta de su cercanía al taxista en cuestión. Tanto el taxista como el periodista son servidores públicos. El taxi es el servicio público, lo mismo que la información y el medio de comunicación que, aunque propiedades personales, están al servicio del público, lo que impide que puedan ponerse al servicio particular del taxista o del periodista. Lo está diciendo Javier Darío Restrepo, no lo está diciendo la comisión que elaboró la ley de comunicación, no lo dice la ley de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, hemos llegado a un punto y a un momento donde incluso personas como Javier Darío Restrepo, que tienen una postura, una formación, como la quieran ver, de carácter liberal, es decir, que defiende el libre mercado, que defiende la propiedad privada, que defiende incluso que el Estado tenga unas restricciones y que la sociedad tenga unas expansiones, está planteando que el periodista y la comunicación tengan unos límites, pero sobre todo sean considerados como un servicio público. En esa perspectiva, y con esto cierro, a mí me parece que la propuesta que ha hecho la Alianza País desde la Asamblea y el debate abierto nos colocan en la siguiente dimensión. Primero, hacer lo que estamos haciendo ahora, discutir, reflexionar, pero a partir de unos argumentos que no vayan más allá de esos postulados absolutistas, de esa exégesis que se hace de determinados temas, como que aquí está la Biblia y de aquí no podemos pasar. Las sociedades y la comunicación en medio de esas sociedades cambiantes ha tenido un ritmo vertiginoso, unos cambios acelerados, que afectan casi que instantáneamente la vida cotidiana de la gente. No podemos seguir pensando que cualquier comunicador diga lo que le diga, haga lo que le dé la gana y de eso todos nos hagamos los locos y no tengamos ninguna responsabilidad. Si nosotros consideramos, y yo creo que en esa perspectiva, además, como lo señalaba Diego aquí, las actas de la Asamblea Constituyente lo señalaban, habían asambleístas y habían asesores y habían gente que llegaba y que pedía la estatización completa de la comunicación, ¿o no? Así es. Había personas que decían, no, lo que hay que estatizar los medios de comunicación completos. Y quienes opusieron a aquello no fueron necesariamente, ni principalmente, aquellos que ahora dicen que no se puede señalar la comunicación como servicio público. Al contrario, hubo asambleístas de izquierda, Pachacuti, etcétera, y algunos periodistas que dijimos, no, no puede ser eso, pero sí hay que establecer unas condiciones reales en el marco de las circunstancias que vivimos. El Ecuador no es el mismo tampoco en términos de medios de comunicación. Tampoco es que nosotros estamos ahora con una sola voz, como se dice por ahí, y que nadie habla, todo el mundo tiene mordaza en la boca. Eso es falso. Este escenario es la prueba de que la libertad de expresión sirve para dos cosas fundamentales. Es la intervención de Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo, quien se refiere a la enmienda relacionada a la comunicación como un servicio público.
sobre la mesa, en la escena pública, los argumentos, los conceptos y las posturas y hasta las creencias de la gente. De modo que el otro sepa con quién dialoga, sepa qué dice, qué piensa, qué objeta, que articula en su pensamiento también. Y el otro elemento fundamental de la libertad de expresión es el reconocimiento del otro, la aceptación del otro, por supuesto. Para eso sirve también la libertad, para que yo reconozca en el otro que hay valores, que hay posturas, que hay creencias, que yo también debo reconocer. Y por esas mismas razones y por esos argumentos quisiera cerrar esta intervención diciendo que la comunicación como servicio público es una demanda histórica de este presente y no de los postulados de hace 200 años ni de hace 30 años. Es un postulado de este presente para el futuro, porque la comunicación, nos guste o no nos guste, es la que marca la diferencia en las sociedades democráticas responsables y que conducen al país hacia los mejores horizontes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Con esto se ha concluido la intervención número 11 del licenciado Orlando Pérez. Es momento de una nueva intervención, el doctor Milton Castillo, doctor de jurisprudencia